presentes. Hoy junto a mi compañera Belén Carrasco, Ernesto Hernández y que les habla Carolina Ángel, vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Como conceptos generales, tenemos que entender que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno de tipo endocrino metabólico, que afecta a más o menos el 7% de las mujeres en edad reproductiva en Chile. Este síndrome de ovario poliquístico se caracteriza principalmente por contener signos clínicos como la amenorrea, el hirsutismo, la obesidad y ovarios con degeneración quística. La etiología de esta patología es desconocida en sí, pero tiene una fuerte fluctuación por los factores genéticos junto con los ambientales. Dentro de los criterios de diagnóstico para el síndrome de ovario poliquístico se encuentran 4, que son los siguientes. El primero, las alteraciones menstruales, que sería la oligomenorrea y la oligoanovulación crónica. El hiperandrogenismo clínico de laboratorio, el ovario poliquístico en la ecografía, según los criterios de Rotterdam, que deben tener al menos mayor, o sea, en cada ovario, mayor a 12 folículos que tengan un milimetraje menor a 10 milímetros en cualquiera de los ovarios y que en caso de que sea un folículo mayor a 10 milímetros, corresponde principalmente al folículo dominante. Además de eso, otro criterio de diagnóstico del síndrome ovario poliquístico es la exclusión de otras patologías hiperandrogénicas o anovulatorias, como lo es la hiperprolactinemia, amenorrea hipotalámica por déficit de gonadotrofina, síndrome de Cushing, entre otros. Además, el síndrome de ovario poliquístico tiene ciertas clasificaciones. A esto lo denominamos subtipos, subfenotipos. El subfenotipo 1 se caracteriza por tener un hiperandrogenismo clínico de laboratorio. Además, se le agrega los ciclos menstruales como la oligomenorrea y la oligoanovulación crónica, además de los ovarios poliquísticos o multifoliculares. En cambio, el fenotipo 2 presenta la clínica, ¿cierto?, de hiperandrogenismo de laboratorio clínico, presenta anovulación crónica, además de oligomenorrea, pero en este caso es distinto al primero porque no presenta ovarios poliquísticos, sino que estos ovarios se encuentran normales. Luego, como subfenotipo 3, este tipo es ovulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Tiene ciclos menstruales normales, la ovulación es normal, los ovarios se encuentran normales, no tienen presencia de quistes, pero presenta hiperandrogenismo. Tenemos clínica o laboratorio. Además, encontramos el último subfenotipo, que sería el cuarto. Este es normoandrogénico. Con normoandrogénico queremos decir que no presenta hiperandrogenismo clínico o de laboratorio, pero sí presenta anovulación crónica, ano, an, anoligomenorrea y además presenta en la ecografía la presencia de ovarios poliquísticos. Ahora mi compañera Belén Carrasco hablará acerca de los tratamientos que podríamos considerar, que vamos a considerar, ¿cierto?, para los diferentes tipos de subfenotipos de síndrome de ovario poliquístico. Gracias, Caro. Bueno, antes de definir tratamientos, quiero comenzar explicando un poco el concepto de hiperandrogenismo. Sánchez en el 2019 habla de este concepto como manifestaciones clínicas de exceso de andrógenos, ya sea por un aumento de sensibilidad de receptores de andrógeno o por un aumento de estos circulantes. Lamentablemente, el exceso de andrógenos puede tener manifestaciones un poco contraproducentes para las usuarias, puesto que puede generar hirsutismo, que quiere decir un aumento de vello corporal no deseado, puesto que aparece en zonas como el rostro y se expande también a nivel del cuerpo. Puede generar también clitomegalia,
que quiere decir la hipertrofia del clítoris, además de virilización, ya sea de la voz o un aumento de masa muscular, ¿ya? Bueno, específicamente abordando este concepto tenemos los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Y todos van abordando lo que son los signos del hiperandrogenismo que acabo de mencionar. Por ejemplo, hablamos dentro de lo farmacológico con anticonceptivos orales combinados que van a tener efecto antiandrogénico, es decir, van a disminuir los andrógenos. Tenemos, por ejemplo, la ciploterona, dianogest o la drospirenona, que son principios activos que ayudarían con esto. La ciploterona, por ejemplo, tenemos que es un inhibidor de hormonas sexuales masculinas o de estos andrógenos y van a funcionar bloqueando los receptores androgénicos. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, antiandrogénicos específicos como la espironolactona, que si bien es un medicamento que se utiliza para la hipertensión, puesto que es un antagonista específico de la aldosterona, también posee un efecto antiandrogénico, probablemente porque es un medicamento que tiene antagonismo periférico a los andrógenos, entonces los bloquea. Y en caso de la insulinoresistencia, puesto que el hiperandrogenismo también tiene una fuerte compatibilidad con lo que va a ser el aumento de la resistencia a la insulina, y puesto que también estas pacientes suelen tener sobrepeso o ya irradia la obesidad, es que se puede utilizar medicamentos antidiabéticos como la metformina, que es un medicamento, bueno, para recordar un poco, un antidiabético, el cual tiene como mecanismo de acción la reducción de la producción hepática de la glucosa, ¿ya? Entonces puede aumentar la captación de glucosa en la célula muscular y puede generar una disminución entonces de la resistencia a la insulina. Y también existen estudios, ya por ejemplo de Villasi en el 2017, que habla de las tiazolidinedionas, que tiene un nombre medio extraño, pero bueno, este medicamento también ha sido estudiado para los casos de síndrome de ovario poliquístico, dando resultados bastante buenos. Em, bueno, luego tenemos lo no farmacológico, que tiene que ver más que nada con el signo del hirsutismo. Hablamos de un tratamiento cosmético que en el caso de este vello facial indeseado o el vello corporal indeseado se recomienda afeitados, depilación o depilación con productos químicos. Y bueno, también en el caso del sobrepeso o la obesidad que presentan estas usuarias, hablamos de un trabajo con nutricionista, un trabajo multidisciplinario también con psicólogo para poder trabajar con estas usuarias de forma que exista un cambio del estilo de vida. Lo que buscaríamos acá sería disminuir la ingesta calórica, aumentar el ejercicio y de esta forma conseguir una reducción de peso natural y tal vez no con medicamentos. Ahora bien, les dejo a mi compañero Ernesto Hernández, el cual va a hablar de los conceptos faltantes. Gracias, Belén. En torno al segundo criterio de el síndrome de ovario poliquístico, tenemos en sí los mismos ovarios poliquísticos que son diagnosticados con una ecografía transvaginal, en donde se requiere la presencia de al menos 12 folículos de tamaño menor a 10 milímetros en fase folicular temprana, o más, o a la vez puede ser ovarios de tamaño mayor a 10 cc. En relación al tercer criterio, que es la oligoanovulación, esta es la presencia de al menos 9 menstruaciones al año o 3 ciclos de más de 38 días durante el último año. Cabe recabar que para el tratamiento de este tercer criterio, como lo es la oligoanovulación, hay que tener en cuenta si la usuaria desea concebir o no en el periodo presente o a futuro. En relación si la usuaria desea concebir, tendríamos dos tratamientos con medicamentos, que sería el citrato de clomifeno, que es la primera línea para el tratamiento
y después tendríamos el letrozol. En relación al citrato de clomifeno, este actúa inhibiendo competitivamente los receptores estrogénicos a nivel del hipotálamo, lo que va provocando una inhibición de la retroalimentación negativa que producen los estrógenos sobre el hipotálamo, lo que en sí va a actuar induciendo la ovulación. En torno al otro medicamento, que es el letrozol, es un inhibidor de la aromatasa no esteroideo que actúa por unión competitiva en el citocromo 450 de esta, lo que al final va a producir la inducción también de la ovulación. En el caso que la usuaria no quiera concebir, vamos a utilizar prostáginos cíclicos, los cuales tienen una característica de ser intermitente, como por ejemplo la medroxiprogesterona, o anticonceptivos orales para reducir el riesgo de la hiperplasia y cáncer endometrial. Bueno, luego de todo lo mencionado anteriormente, concluimos que al final el síndrome de ovario poliquístico, bueno, se definía entonces bajo estos 4 fenotipos, el cual fue propuesto por Rotterdam. Y bueno, dentro de todo, podemos concluir que es un síndrome que puede afectar mucho la vida y la calidad de vida de las usuarias y tiene muchos tratamientos alternativos. Además de los medicamentos, podemos encontrar cambios en el estilo de vida, del peso, dietas, ejercicio, existe medicina alternativa, existen tratamientos cosméticos, también existen terapias quirúrgicas, farmacológicas, y bueno, todo en función de la sintomatología de las pacientes. Y a pesar de que es algo que afecta a las mujeres en edad reproductiva, tenemos que tener en cuenta que también puede afectar en el momento de que las parejas quieran, por ejemplo, generar una familia, y por ende también tenemos que, bueno, para nuestra área es algo importante de pesquisar tanto en atención primaria como a nivel secundario. Muchas gracias por escucharnos.